Relevancia y lo vamos a recordar, pero antes de ver quiénes son los fármacos o situaciones que pueden repercutir sobre la misma bomba, vamos a reconocer que hay mediadores que favorecen que la bomba tenga una respuesta positiva y hay mediadores que van a generar que la bomba también tenga una respuesta negativa, es decir, un control. Si se dan cuenta, los he puesto de dos colores, ¿no? He puesto de color rojo y naranja y diferente. Los tres que he puesto de color naranja son los que van a tener la respuesta positiva, ¿ok? Sobre la bomba. En cambio, los que están de color celeste son los que van a tener una repercusión negativa. Entonces, ¿qué mediadores son los que favorecen una respuesta positiva? César. Histamina, gastrina y ese tipo de... Muy bien. Estos son los mediadores, son los ligandos, ¿no? Entonces vamos a poner, está la acetilcolina, está la gastrina, está la histamina. Esos son los tres ligandos, ¿no? ¿O son los tálamos esos? No. Son los ligandos. Entonces, la acetilcolina ya saben que viene parte de la respuesta autónoma, ¿verdad? Relacionado mucho con el vago, y su liberación favorecerá, ya habíamos visto que aumentaba la secreción, ¿sí o no? ¿Cómo la aumenta? Al llegar a las células parietales sobre su receptor M3, metadotrópico acoplado a proteína GQ, activa toda la cascada que ustedes ya la saben y aumenta la acción de la bomba, ¿sí? ¿Y la bomba qué hace? Que se libere más hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, ¿qué es lo que te importa? ¿Verdad? Ahí está. M3. La gastrina. Sí, o sea, ¿de dónde viene la gastrina? ¿Qué es la gastrina y de dónde viene? ¿Verdad? ¿Niña? ¿Qué es la gastrina? Esa sería su función. Dicho que es un péptido. ¿Qué es un péptido? Okay. ¿Hasta cuántos aminoácidos puedes tener para llamarte péptido? Hasta menos, hasta 49, porque 50 ya es una proteína. ¿Ok? 49. Entonces, ustedes tienen péptidos, tienen oligopéptidos, péptidos en sí, pero proteína desde 50 hacia adelante. Donde la proteína más pequeña es la insulina, que tiene 51 aminoácidos. 51, pero es de examen de admisión, ¿verdad? Es la más pequeña. Pero la gastrina es un péptido. Entonces está constituido por aminoácidos y está constituido por... tenemos dos tipos de gastrina que van a encontrar, que es de 17, 34 aminoácidos, que se llama la gastrina pequeña o corta y la gastrina larga. La gastrina, ¿de dónde se libera? Eso ha venido de las células que ubican en el antro del estómago. ¿Okay? ¿Qué de gastrina? Células G. Se libera de las células G del antro. Células G del antro. ¿Tienen que? ¿De dónde está la célula G? Una vez pusimos en otro lugar y pusieron, sabían, ¿no? Está en el antro, la célula G. Entonces, como es un péptido y necesita liberarse o secretarse, necesita, como ya saben muy bien, un estímulo. Y el estímulo en este caso va a ser la ingesta de alimentos. Pero va a ser ingesta de alimentos a predominio de proteínas, no de carbohidratos, no de lípidos, sino de proteínas sobre todo. Y más aún,
ni siquiera en sí de las macromoléculas, sino de los aminoácidos. La presencia de aminoácidos es el que tiene una respuesta aún mayor para que se libere la gastrina. ¿Y qué aminoácidos? Sobre todo la fenilalanina y el triptófano. Sobre todo esos dos. ¿Ok? La fenilalanina y el triptófano, que son aminoácidos esenciales. ¿Qué significa? Que no lo podemos sintetizar. Que lo necesitamos de la dieta. ¿Ok? Entonces, cuando tú ingieres alimentos a base de proteínas, en donde sobre todo vas a encontrar a esos aminoácidos, vas a tener mayor, ¿no?, estímulo para que se libere estas dos. Y la gastrina de 17 y 34, sobre todo para los que van a dar exámenes internacionales, eso sí suele venir por ejemplo de bioquímica, no es que se sintetizan uno y el otro se duplica, no. Cada uno se sintetiza de nuevo, por si acaso. No es que 2 de 17 se fusionan, no. Pareciera, ¿no? Porque es el doble, pero no, por si acaso. Cada uno se sintetiza de nuevo. Y forma una familia con algo, la gastrina. Forma una familia con la colecistoquinina, por si acaso. Entonces, ¿a mí qué importa que forme una familia? Sí es importante para que te des cuenta que el receptor lo pueden compartir justamente porque son de una familia. Tú compartes la casa con tus hermanos, si tienes hermanos, pues compartir una familia, ¿no? Pues no vas a compartir con el vecino. Es porque son parte de una unidad. Igual los receptores, porque habíamos visto que había un principio de especificidad, ¿no? Pero como ya ahora entienden, si existen ciertas propiedades, como hay otro que forma una familia, que es la secretina con el glucagón. La secretina y el glucagón también forman una familia, por si acaso. Pero bueno, entonces, la de 17, ¿en qué momento se libera? Y la de 34, entra. Para que te acuerdes en la mnemotecnia, cuando comes, destruyes, ¿no? Es un proceso mecánico. ¿Qué pasó? Una araña. ¿Ya? Entonces la comemos. Ya. Se va a convertir. Pero eso lo toman en este de humo. Es papado, dime. Es parte de la decoración. Yo lo practiqué. ¿Cómo te ríes, no? Muy bien, luego de esta visita. Entonces la gastrina, acuérdense, 17 es más pequeña, ¿no? Entonces, como cuando comes, ¿ok? Y la de 34 es la que ahorita se está liberando. Porque ahorita ninguno de nosotros está comiendo, ¿verdad? ¿O sí? Pero entonces en este periodo se está liberando más bien la de 34 aminoácidos. Y tiene una repercusión colinérgica indirecta. Si la acetilcolina favorece que se pueda liberar más de este, porque juega mucho con el nervio vago. Y el nervio vago favorece la liberación de otro péptido, que es el GRP. ¿Ya? El GRP es un péptido, que es el péptido liberador de gastrina, que hace que se libere más gastrina. Así que todo como que queda en familia, ¿no? Porque el vago también favorece que se libere más. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Llega la gastrina, un ligando. ¿A dónde va a llegar? A su receptor. ¿Cuál es el receptor? CCKB. Ahí está la razón por la cual les dije que era importante que recuerden que, porque la mayoría pensaría que sería un G, ¿no? Pero no, porque no existen receptores G. Existen células G, pero no receptores G. Entonces, el receptor es CCKB porque es parte de la familia con la colecistoquinina. La colecistoquinina ahorita vamos a ver que es otro péptido. ¿Estamos bien? Pero al llegar a su receptor, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. ¿Qué va a pasar, los chicos? Miren el dibujo. Va a favorecer la acción de la bomba. ¿También es metabotrópico el CSKB? Sí. ¿A qué proteína G está acoplada? GQ. Si hay un CSKB, hay un CSK. Pero el CSK no es de la gastrina, es de la colecistoquinina. ¿Y dónde se encuentra? En la vesícula. ¿Ok? La CSK se encuentra en la vesícula biliar. Ya más o menos estoy spoileando. Entonces es el B. GQ. ¿Está bien? Ok. ¿Cuáles son los efectos de la gastrina? Favorece el efecto de secreción, sí. Genera un efecto trófico positivo de la mucosa gastrointestinal. ¿Ya? El trofismo, el crecimiento de la mucosa gástrica. También juega en ese sentido. Luego está la histamina. La histamina, ¿de dónde viene? ¿Los mastocitos? No. Normalmente sí, pero en este caso no, porque estamos hablando de la parte gástrica. En este caso, la histamina está proviniendo de las células enterocromafin-like. ¿Okay? Las células enterocromafin-like son las células que se parecen a las enterocromafin. Van a tener receptores para la gastrina y van a tener receptores para la acetilcolina. Entonces, ¿qué van a hacer? Favorecer la liberación de histamina. Y cuando se libere va a llegar a su receptor, que es el H2, metabotrópico complementado de proteína G. Es. Doctor, una pregunta. En GQ, ¿cuál sería el medidor exacto? El IP3 y la proteína quinasa C. Porque es IP3, llega al retículo, libera calcio, y el calcio con el DAC favorece que la proteína quinasa C aumente. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí estamos? Sí. Ya. Tenemos eso ahí. Estos tres están favoreciendo la acción de la bomba. Y de los negativos tendríamos a lo que sería la somatostatina, ¿ok? Y tendríamos al receptor de la dinoprostina. La dinoprostina, ¿qué prostaglandina es? La E2. Acuérdense, la dinoprostina. Porque la prostaciclina, ¿cuál es? ¿Qué prostaglandina? Inos. ¿Ok? Las dos que tienen nombres propios más preguntados son la E2, que es la dinoprostina, ¿ok? Y la I2, que es la prostaciclina. ¿Ya? Hay más prostanoides, obviamente. Les digo los que tienen nombres propios, ¿no? Ambos son metabotrópicos y están acoplados a proteína GI, no hay tanta ciencia ahí. ¿Ok? Inhiben a la inilato ciclasa, disminuyen los niveles de proteína quinasa A y en consecuencia repercute sobre la disminución de la secreción de protones. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Dicho esto, ¿qué es lo que podríamos rescatar de aquí? Si se dan cuenta, tenemos 5 mediadores que al final están favoreciendo o regulando la acción de la bomba. Esto sucede en tu día a día, fisiológicamente. Cuando tú te ves expuesto, no solamente por la misma ingesta, porque la secreción gástrica no empieza con la parte de la digestión, empieza con la fase cefálica. Es decir, desde que tú empiezas de repente a pensar en un alimento, observar una imagen, ¿por qué creen que los comerciales y demás existen? Porque tan solo con verlo ya te da, porque es un estímulo, ¿sí? Más aún sería el del olfato, ¿ok? Pero el visual también. Entonces todo empieza con el cefálico. El gástrico viene después y en menor cantidad es intestinal. Pero se centra entre cefálico y gástrico, obviamente es moritopatía, pero también recordar ello.
Desde ese momento ya cada uno de estos mediadores empieza a generar una regulación. Pero al no existir un estímulo, obviamente, volverse regulado, los otros dos mediadores van a ayudar a controlar y favorecer el efecto citoprotector de la mucosa. Porque lo que está haciendo es disminuir la acción de la bomba. ¿Ya? Si bien es cierto, la prostaglandina E2 es un prostanoide, ¿ok? Nosotros no vamos a jugar directamente con él porque al final nosotros no tenemos aquí exactamente a un mediador exógeno, pero sí podemos jugarlo gracias por la COX, ¿no? Y ese es un dato que como médico en el primer nivel de atención tú lo vas a necesitar, porque siempre cuando tú has ido al médico y te han prescrito un medicamento, generalmente ¿qué preguntabas, Cristian? Cuando te daban un medicamento, ¿tú preguntabas eso? ¿Cómo te preguntabas eso? ¿No te ven? No, tú como paciente, ¿qué preguntabas? Nada. Cuando les presentaban algo, ¿qué les preguntaban al médico? Si es que podía ingerirlo con alimentos, o nunca han preguntado. Sí. No. ¿Cómo me preguntaste eso a alguien? Siempre. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? Todos los medicamentos deberían generar gastrolesividad. ¿Sí o no? Porque todos siempre a veces escuchan, no, hay que darle con alimentos por si acaso, ¿no? No todos. ¿Cuáles no? Por ejemplo, si tú me prescribes amoxicilina, ¿me dirías que lo consuma con alimentos o sin alimentos? A ver, los tolivianitos falta un mes todavía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La amoxicilina, ¿a qué familia pertenece? De antibióticos. Es una aminopenicilina. ¿Cuál es el target? ¿A? ¿TNT? PVP. ¿Qué significa PVP? En inglés. Penicillin binding protein. ¿Sí? Proteína. ¿Y binding qué es? Basic one. Binding. Unido, fijado, ¿no? Ok, entonces bloqueas esto, ¿no? Y bloqueas el proceso de transpeptidación que forma la pared, ¿sí o no? Generando una disrupción entre la fase 3 y la fase 4, lo cual por ósmosis hace que se destruya. ¿Ya? Eso se lo dijo el doctor Sotelo. Está en su diapositiva. Literal, porque yo enseñaba eso aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a veces se nos queda este estigma de que a todos los pacientes que le vamos a prescribir un medicamento hay que darle alimentos previamente, y no necesariamente. Eso es cuando te memorizas las cosas. Porque para poder valorar tú tienes que reconocer dos cosas: o estás repercutiendo en el efecto gastrolesivo, o tienes que valorar la cinética de la droga para su absorción. Si un medicamento es ácido, para que se pueda absorber, el medio tiene que ser ácido. Y la penicilina es un medicamento ácido. Para que se pueda absorber, tiene que ser ácido, para que no esté ionizado. Si no está ionizado, es liposoluble, atraviesa membrana y puede ser absorbido. Si tú lo alcalinizas, lo ionizas. Y si lo ionizas, se vuelve hidrosoluble, ya no se absorbe tanto. Entonces, no es cuestión de, por si acaso, le doy el... No es así. En los AINES es distinto. ¿Por qué? Ahí sí, porque estás bloqueando a la enzima, y eso les viene en un examen, creo.
que ya le pusimos aquí. Vamos a ver. Otra vez. Vale. Ah, no, para el pasado. No, creo que sí. En un paciente, sí le pusimos eso. En un paciente que tenía un problema reumatológico, ¿ok? Y que tomaba Agnes de manera crónica, porque iba a su médico de cabecera en la farmacia. Si le recetaba Agnes, ¿verdad? Sin obviamente tener en consideración cuál es el factor y sobre todo este momento de que en estos casos sí es necesario ingerirlo después de los alimentos. ¿Por qué? Porque este va a bloquear la enzima que favorece la síntesis del prostanoide. En este caso sí es necesario. Se sugiere unos 30 minutos antes de la ingesta del medicamento antes de los alimentos, ¿no? Primero se come. ¿Por qué? Porque disminuye la síntesis de este y puede generar gastrolesividad. Ahí sí. Pero si no tiene nada que ver con la cascada, más bien podrías estar repercutiendo en la cinética. Acuérdense que para que una droga se absorba, tiene que estar en un estado no ionizado, ¿ok? Y para que no se ionice, los ácidos tienen que estar en un medio ácido. Y los alcalinos tienen que estar en un medio alcalino. ¿Está bien? En ese sentido, si tienes claro ese concepto, ya sabes, ok, esto sí tómelo en ayunas. No te va a dar miedo. ¿Por qué? ¿Por qué la penicilina te tiene que generar gastrolesividad? A ver, dígame algo. Sabiendo el concepto de ¿No? Así como cuando usan Dexa y diclofenaco, ¿sí? Esa combinación, ¿alguien me puede explicar la magia de esta combinación? Es si cierro la puerta de la universidad, ¿van a poder ingresar acá? Entonces, ¿por qué cierras esta y cierras esta? Si al final lo que no quieres es que entren, ya cerrando ya y no entras. Estás bloqueando dos polipaza 2 y Cox, pero ambas son del mismo proceso. ¿Verdad? Pero doctor, pero todos lo usan así. Sí, pues, pero cuestiónate, ¿no? ¿Tiene sentido? Hay algunos estudios, como muy bien estábamos discutiendo la otra vez con el doctor Silva, en odonto lo estaban justamente verificando, ¿no? Porque sobre todo ahí ves un poquito más de inflamación. Sin embargo, luego desde el punto de vista estadística no se ha visto que tenga mejor efecto necesariamente. Porque estás bloqueando la misma cascada. Claro, si quieres ir más a dolor, mejor bloqueas COX. Ahí ya existe un poco más de tu decisión porque reconoces qué hace cada uno. Cuando tú no tienes antídotos, que por si acaso, gracias a su ímpetu y su motivación, antibióticos y antídotos van a venir desde el PC3, desde el examen oral, ¿sí? Ya que los vemos tan motivados, que han encontrado más del 50% de cada salón, significa que están ya frescos y eso amerita que las cosas se vuelvan más. Sí, ya está decidido. Entonces, Muy bien, digamos. más tarde que está de disfraces, se ponen a ver antídotos, ¿sí? Con sus compañeros. Por ejemplo, les voy dando uno ahorita. Si te pregunto el antídoto para una sobredosis de aspirina, ¿qué me responderías, David? En tu examen, gracias. A ver, César. Bicarbonato, ¿por qué? Bueno, sí, el bicarbonato. A ver, escuchen. Lo que va a hacer es que el bicarbonato es al momento de consumirlo va a hacer que se pueda eliminar todo lo que sea la acidez que se genera, se elimine por identificación por la orina, por la misma acción del bicarbonato que da una acción alcalina. Estás por ahí. Sí, está bien la respuesta, pero de todo la clasificación está cerca, está muy cerca. Está asociado a lo que estamos hablando de la parte de absorción, ¿no? El ácido acetilsalicílico
es la aspirina. ¿Qué medicamento es? Disculpen. ¿Qué medicamento es? No se demoren en pensarlo. Si es ácido acetilsalicílico, ¿qué será? Ácido. Muy bien. Una vez me dijeron básico, ¿no? Pero que ácido acetilsalicílico es lo más probable que sea ácido. Muy bien. Entonces, bajo el principio que estamos recordando ahorita, para que un ácido se pueda absorber, el medio tiene que ser ácido. ¿Ok? Porque en un ácido con un ácido se ioniza, ¿verdadero o falso? Falso. No se ioniza. ¿Ok? Eso acuérdense para su examen final. Ustedes luego dicen, no le decimos, y ustedes son los que no escuchan. Cuando no se ioniza es liposoluble. Salud. ¿Estamos bien? Y cuando se ioniza es hidrosoluble. ¿Qué significa que sea liposoluble? Que no se pueda pasar. Y atraviesa membrana. ¿Ok? Entonces, el ácido acetilsalicílico y un medio ácido se ionizan, ¿verdad? No, pero solamente indignada me lo dices tú. El resto no dice nada. Es que así vienen en sus exámenes, se han dado cuenta del verdadero y falso. Y ahí es cuando ustedes se equivocan, no sé por qué. Por eso estamos practicando. Les estoy diciendo, ¿el ácido acetilsalicílico en un medio ácido se ioniza? No. Entonces, ¿vas a seguir leyendo esa clave? No. Ya no, porque se sigue leyendo en los exámenes. Si ya en esas tres primeras palabras no hay sentido, ¿por qué siguen leyendo esa clave? Es lo que me pregunto yo mismo a veces, ¿no? Porque doctor, pero lo que sigue puede ser verdad. Pero si lo de adelante está mal, Ya no ya está mal todo, pues. Doctor, pero de repente, no es de repente. Eso es algo que lo conozco, porque varios lo conozco de antes de Sage. Si ya ves al inicio que no tiene sentido, no sigas leyendo esa clave. Doctor, quiero corroborar mis conocimientos. No corrobores en ese momento, porque ahorita en ese momento es un examen, tienes que ser estratega. Es tiempo, estrategia. Doctor, luego quiero revisarlo para aprender más. Es diferente. Pero en ese momento no es lo más recomendable. Más aún si estás nervioso y no confías. Peor aún. ¿Ok? Bueno, entonces está mal. Debería ser el ácido acetilsalicílico, en un medio ácido, no se ioniza y favorece que pueda atravesar membrana. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dijo César? Si es que yo tengo una sobredosis de aspirina, yo no tengo un antídoto directo en realidad. No tengo un antídoto. Porque no hay un target específico. Porque además se une de manera irreversible a la enzima, ¿se acuerdan? Entonces no tengo algo con qué competir directamente. Lo único que puedo hacer es evitar que se siga absorbiendo. Ya no puedo evitar que lo que se bloqueó se desbloquee, por decirlo así. Pero sí puedo evitar que los nuevos se bloqueen, ¿verdad? Entonces eso lo logro ¿cómo? Con la cinética. Por eso entra gastro, la cinética. ¿Y cómo es eso? La parte de la cinética entra a tallar con lo que vendría a ser el grado de ionización. ¿Cómo podría ser que ya no sea liposoluble el ácido acetilsalicílico? Haciendo que el medio se vuelva alcalino. ¿Y cómo lo logro? Con bicarbonato. De esa manera, ahora sí, la droga se va a ionizar y se va a poder excretar. Una pregunta, y en este caso también podemos tocar la solución para que yo veo la bomba en su momento. Pero directamente para eso no, porque en realidad este recuerda que favorece la relación de presencia de ácido, Claro, pero el otro va a hacer que directamente ayude para evitar lo que vendría a ser la absorción. ¿Ok? No es que esté mal, sí tiene lógica, pero no va a jugar tan rápido como quisiéramos, desde el punto de vista de tiempos, ¿no? ¿Han entendido? Ok, entonces, cuando no hay antídotos, ¿con qué vas a jugar?
Con el medio. Con la absorción. ¿Sí? Cuando no hay antídotos, juegas con la absorción. Hay otro ejemplo asociado, por ejemplo, para el manejo de osteoporosis. Son medicamentos que generalmente a veces se toman semanal o mensual. Y el paciente de repente no estuvo atento y lo toma diario. ¿Sí? Entonces vas a tener una sobredosis. Estos son más alcalinos. Más bien ahí vas a hacer lo opuesto. Vas a tratar de acidificar el medio para que se deje de absorber. ¿Ok? Entonces, principios asociados a él. M3 es un target para, ya hemos visto, atropina más representativos. CCKB, hay medicamentos en fase de experimentación, no lo vamos a abordar, no es que utilicemos tanto en mercado. Y H2, aquí sí, son los antihistamínicos. Estaba la cimetidina, que ya no se usa mucho, y está la ranitidina, ¿verdad? La secreción del ácido clorhídrico se da en pulsos cada 3 horas, por si acaso, ¿sí? El efecto es químico. Por eso que un paciente que tiene una gastropatía, le sugieres que puede ingerir un alimento cada 3 horas. Obviamente no va a un buffet cada 3 horas, pero un pequeño snack o algo digestivo, ¿sí? Para evitar de que esté en estado de acidez. Y recuerden que respecto a la úlcera péptica, cuando eso se complica, nosotros tenemos la duodenal y la gástrica, siendo la duodenal la más frecuente y la causa más frecuente en nuestro medio, infección por Helicobacter pylori. Si postulas a Estados Unidos, la clave ya no es esa. La clave es. Si postulas a Europa, ya no es esa. ¿Cuál es la clave de causa más frecuente de úlcera péptica? Creo que es Consumo de crónico de años. ¿Sí? De nuestro medio es la infección por el Helicobacter. Por eso juegas con ellos. Entonces la COX está claro, la somatostatina, hay análogos de los receptores, ahí está el octreotide. Es un análogo. Favorece la acción. Y en la bomba están pues los IBP, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones. Omeprazoles, omeprazol, todos los sol bloquean a la bomba. ¿Qué tipo de transporte está siendo bloqueado? ¿Sabías? ¿Qué tipo de transporte? Activo primario. ¿Sí? Activo primario. ¿Por qué? Bomba de ATPasa. Y todo lo que es ATPasa es activo primario. Hay más detalles aquí ya, pero por lo menos les estoy tratando de recapitular lo más representativo, porque aquí, desde cómo sale y cómo se forma lo que vendría a ser bicarbonato y todo ello, es un proceso asociado al CO2 y al agua, ¿no? En donde el ácido carbónico se divide y forma bicarbonato y ion hidrógeno. Y es el ion hidrógeno el que se viene aquí, y el bicarbonato el que se va al plasma. Por eso que cuando ingieres alimentos, incrementa los niveles de bicarbonato y esa es la famosa marea alcalina. La anhidrasa carbónica es incorporada. Ese mismo proceso que ves en los alvéolos y ese mismo proceso que ves en el túbulo contorneado. Solamente que juega diferente respecto a la utilidad de estos, en este caso, mediadores, ¿no? Entonces aquí, casos clínicos, definitivamente úlcera péptica, ¿no? El caso que le pusimos en el examen fue de un paciente con una gastropatía crónica y que al final estaba con una anemia ferropénica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes observan este detalle, el microsangrado hace que pierda hierro. En las damas la causa más frecuente es ginecológico, pero en varones la causa más frecuente es digestiva. Si hay un paciente con anemia ferropénica en un adulto, no vas a pensar nutricional necesariamente. En un niño sí, pero en un adulto tienes que descartar que no existe un sangrado oculto por ahí. ¿Qué le pediría al paciente? Debe. ¿Sí? Que sangre oculta en heces. De repente te sale positivo. No, pero yo no veo nada. El paciente no lo va a notar, porque es un sangrado oculto, justamente. Entonces, de esa manera tú vas a ir
abordar. ¿Qué tipo de hemorragia digestiva sería? Ya, eso es en Júpiter, en la Tierra es alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser antes del ángulo de Trace. ¿Sí? Bueno, si es antes del ángulo de Trace, es alta. Si es después del ángulo de Trace, es baja. De las causas más frecuentes de baja, primero son las hemorroides, una de las más frecuentes, pero luego piensa en cualquier cosa colónica, incluido en nuestro medio el cáncer. ¿Sí? El gastro no es tan complicado, a veces es el día a día, cuando todos ingresan a la carrera tienen que ser gastro, ¿verdad? ¿Cuántos gastros hay aquí? No, si me quedan pocas especialidades. Genética, medicina nuclear, Salud pública. cirugía plástica, ¿plástico? No. ¿Plástico? Esta altura no. ¿No? ¿Cirujanos plásticos? La tenemos, ¿eh? Lo único que queremos es acabar la carrera. Ahorita estamos enfocados en O aprobar seminario. Aprobar seminario, diré. Aprobar seminario. Aprobar seminario es el máximo objetivo ahorita. Ya pasó pediatría. Un capítulo. Mata niños. Es barato porque Bueno, ya. Antes que el tiempo nos gane, el doctor va a hablar algunas cositas más, pero revisen un poco más los otros partidos que ya no han podido revisarlos conmigo, ¿ya? Porque hay más Y más células dentro de la glándula. no gasto ya. Porque no es mejor estar cardiovascular. El número no era. No, hermano. Y te dicen que el segundo solamente llega al mensaje final grande e interviene para la Varios. Son 5. No, es 4 minutos. me ha gustado depende del sueño del claro. Pues ahí se acaba de sacar Por la edad de y ya estaba hace 4 años. Mis amigos, tú estás en la residencia y yo estoy acabando. Si me quieres la dieta es cardiovascular, más ¿Qué se ve, no? Muy bien. Después del sábado, espero que el hígado de ustedes sea en la imagen del A, no en la imagen del B. Ok, espero que después del sábado, porque... el doctor acá. ¿Cómo? Tenemos agüita. Este es tu hígado normal, ¿ok? El hígado de todos nosotros, espero, ¿ok? Porque yo sé que tienes abstemio, tienes buen estilo de vida, haces deporte, no comes grasas, ¿no? Y es una dieta equilibrada y balanceada, ¿ok? En cambio, este es tu hígado el domingo a las 5 de la mañana, ¿ok? El hígado a las 5 de la mañana. ¿No? Domingo por ahí. 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando estás de la bajona, ahí. Ese es tu hígado. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Ven acá ustedes esa gotita, ¿no? Pases en blanco parece. Eso es netamente grasa. ¿Ok? La imagen de la derecha, la imagen B, es la estatosis hepática. ¿Ok? La estatosis hepática
que puede tener causa alcohólica y causa no alcohólica. ¿Ok? La cetosis hepática por causa alcohólica, ¿ok? Y por causa no alcohólica, se llama NASH en inglés, ¿ok? La cetosis hepática Cetosis no hepática. alcohólica asociada, ¿ok? Entonces, ¿por qué cuando tú tomas alcohol hay infiltración grasa dentro del hepatocito? ¿Qué sucede dentro del metabolismo del hepatocito del lobulillo hepático para que se infiltre grasa? Producto de haber tomado grandes cantidades de alcohol, ¿no? El metabolismo, chicos, del alcohol, ¿ok? Actúa una enzima y produce un producto químico y esto te produce la resaca, ¿ok? El acetaldehído, ¿ok? El acetaldehído, cuando metabolizas el alcohol por alcohol deshidrogenasa, produces acetaldehído, y el acetaldehído es el causante del dolor de cabeza, de las náuseas, vómitos, además obviamente que el alcohol deshidrata la célula. Por eso que te duele la cabeza, por eso que te duele la boca, el estómago, tienes perigastral, que tienes aumento de secreción de ácido, todo ello. ¿Ok? Alcohol deshidrogenado. Pero a su vez, cuando tú tomas alcohol, ¿ok? Principalmente, obviamente como lo sabemos, es hepatotóxico. ¿Por qué tenemos que hablar del alcohol? Porque el alcohol es el principal causante de Perú de la cirrosis hepática. ¿Ok? Sobre todo dependiendo qué área geográfica del Perú, más al norte, más a la sierra, entonces por alcohol, cirrosis hepática por alcohol. Si tú vas al sur del Perú, usualmente hay más por también alcohol, pero también puedes asociar enfermedades autoinmunes, hepatitis, ¿ok? Si vas más a la selva, hepatitis, ¿ok? Cuando el alcohol se metaboliza en el hígado, ¿ok? Existe una ruta alterna por el acetil-CoA. El acetil-CoA era el iniciador de ¿qué famoso ciclo? De Krebs, ¿no? Y aquí entra a traer la aplicación clínica del ciclo de Krebs. No era para que tú te lo aprendas de memoria con todas las enzimas y todos los precursores, sino ¿por qué? Porque el acetil-CoA es el precursor y aquí inicia el ciclo de Krebs. ¿Cuál es la finalidad del ciclo de Krebs? Energía. ATP, entre 32 a 36 ATP. ¿Ok? Pero el acetil-CoA no solamente tiene esa ruta metabólica a través del ciclo de Krebs, sino tiene otras dos rutas metabólicas más: la formación de cuerpos cetónicos y la formación de ácidos grasos. Entonces, ¿ok? Ácidos grasos y de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, aquel paciente diabético que toma alcohol tiene mayor probabilidad de producir una cetoacidosis diabética. Porque tú sabes, y te estoy explicando acá, que el alcohol, ¿ok? Dentro de la ruta metabólica produce acetil-CoA. El acetil-CoA no solamente es a través del ciclo de Krebs, sino también va por la cetogénesis o la producción de cuerpos cetónicos y también por la producción de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, aquellos pacientes, si ustedes alguno tiene diabetes acá, tomen cantidades moderadas de alcohol. Nunca se intoxiquen con alcohol porque pueden incluso tener cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, esto es motivo por el cual el hígado se infiltra de grasa y se ven acá las gotitas rojas, las gotitas blancas, perdón. ¿Ok? Dentro de la arquitectura hepática del lobulillo hepático, ahí se infiltran los ácidos grasos que es un producto del metabolismo del alcohol. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque dentro de la etiología de la cirrosis hepática, como les vuelvo a decir, la principal es la etiología alcohólica o la cirrosis alcohólica. Obviamente tenemos muchísimas más. Tenemos, por ejemplo, las hepatitis. Para los que llevaron el seminario 1 el ciclo pasado conmigo, les expliqué que el lobulillo hepático
el lobulillo hepático, la conformación del lobulillo hepático es de manera hexagonal. Estoy cargando. Ok. Más o menos es así. Ok. Y al medio está la, vamos a pintar el color azul, espero que se vea, la vena hepática. Cada vértice de forma hexagonal es la tríada portal. ¿Ok? ¿Qué era la tríada portal? ¿Por qué estaba compuesta? La arteria hepática. Vena porta, arteria hepática. ¿Ok? ¿Qué te enseñaron en cirugía? Arteria hepática, ¿qué más? Falta una. Coledo, o el biliar común, ¿ok? Coledo. ¿Cómo se llama la maniobra que tiene que hacer el cirujano general para clampar el ligamento que contiene la tríada portal para prevenir o para evitar que el hígado siga sangrando por cualquier causa? Bringle, ¿no? Bringle, muy bien. ¿Cómo se llama el ligamento que clampaba? El ligamento que contiene la tríada portal, ¿cómo se llama? Hepatoduodenal. ¿Ok? Es parte del aumento menor junto con el hepatodáctilo. ¿Ok? Maniobra de Bringle. Muy bien. Entonces, como esto es la zona donde está la arteria y aquí está la vena, ¿ok? Entre ellas dos están tres zonas del lobulillo hepático, ¿ok? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, se sobreentiende que la zona 1 va a ser más propensa a la isquemia o más resistente a la isquemia, por cualquier causa. Si está más cerca a la arteria hepática o a la tríada portal. ¿Más resistente o más propensa o más resistente? Más resistente. Más resistente. ¿Ok? Más resistente. ¿Qué más? Si está más cerca a la cantidad de sangre, por lo tanto, las infecciones van a actuar en mayor medida en la zona 1 o en la zona 3. En la zona 1. ¿Ok? Entonces aquí detallar, por ejemplo, las infecciones. ¿Qué tipo de hepatitis me llevan a la cronicidad o a la cirrosis hepática? Sí. C, ¿qué más? B, ¿qué más? ¿Qué más? D. ¿Ok? Porque la D y la B están en coinfección. ¿Ok? No existe D y no existe D sin B. ¿Ok? Y la hepatitis C, que ya sabemos. Esto sobre todo va a la cronicidad cuando es de manera perinatal. ¿Ok? La transmisión perinatal. Y obviamente sexual, principalmente. La hepatitis C, principal vía de infección, ¿cuál es? Inyectable o transfusión sanguínea. ¿Ok? Y la D, como le digo, está muy en relación con la B. ¿Ok? De ninguna forma la hepatitis A y la hepatitis E llevan a la cronicidad. ¿Ok? Seguramente acá muchos tienen hepatitis A, han estado todos amarillos como los Simpsons, les dolía el hígado y todo ello, pero su hígado se ha regenerado sin ningún problema. ¿Por qué? ¿En qué fase se encuentra, qué fase replicativa se encuentra el hepatocito para que pueda regenerar el hígado de manera simultánea? O las células lábiles, ¿en qué fase de replicación se encuentran? ¿Para que pueda regenerarse? ¿Compañera? G0. ¿Ok? Están en fase G0. Las que están en fase G0 entran inmediatamente a mitosis y así pueden regenerarse. ¿Ok? Características del hepatocito. Muy bien. Fase 1, perdón, zona 1. Ahora la zona 2. Aquí una enfermedad específicamente actuaba, ¿cómo se llamaba? La fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Y la zona 3 es la que vamos a hablar principalmente hoy día, porque la mayoría de fármacos, alcohol, trastornos autoinmunes, etiología vascular afectan principalmente la zona 3. ¿Ok? Muy bien. Si la zona 1 era la zona más resistente a la isquemia porque estaba más en contacto con la sangre arterial, la sangre que tiene oxígeno, ¿ok? Entonces,
la zona 3 va a ser más propensa a la isquemia. ¿Ok? Más propensa a la isquemia. ¿Qué más? Aquí es el inicio o la zona afectada donde los fármacos, principalmente paracetamol, actúan en la zona 3, ¿ok? Afectando principalmente la zona 3. Fármacos que vamos a ver en un momento cómo actúan, ¿ok? El paracetamol, ¿ok? ¿Qué más? Aquí hay un síndrome que actúa iniciando o afectando a la zona 3. ¿Alguien sabe cómo se llama? Que es una cirrosis poshepática. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Rosa, perdón. ¿Cómo se llama? Síndrome de Buch-Chiari. Síndrome de Buch-Chiari. ¿Ok? Que es una trombosis de la vena hepática. Entre la vena hepática. Una trombosis de la vena hepática produce una cirrosis poshepática. ¿Ok? Pero recuérdense que dentro de la etiología de la cirrosis tenemos prehepática, hepática y poshepática. Vamos a dar 10 minutos, ¿ok? Entonces, y esta es la zona donde también actúa la esteatosis hepática. Lo que vimos en un momento tu hígado el domingo a las 5 de la mañana, ¿ya? La esteatosis hepática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué la cirrosis hepática, ok? ¿O por qué el paciente cirrótico por cualquier causa tiene toda esta constelación de síntomas? Que lo ven aquí en este gráfico. Porque el paciente con cirrosis hepática tiene síntomas producto de la hipertensión portal y producto de la disfunción del hepatocito propiamente, es decir, de la célula hepatocitaria. ¿Ok? Esto es básicamente la cascada fisiopatológica por el cual, ¿okay?, el paciente con cirrosis hepática tiene toda esta constelación de síntomas. Pero principalmente, ¿cuál es el evento inicial? Así como había una hipertensión pulmonar, que de hecho, sabe, no sé si les vino a ustedes en su pregunta del examen parcial, ¿a partir de cuánto podemos hablar de hipertensión portal? Perdón, hipertensión pulmonar. ¿Qué la pregunta de su examen? ¿Mayor a cuánto? 25 milímetros de mercurio, esa es la respuesta del examen. ¿Ok? No es 12, no es 15. Cuando tú hablas de hipertensión portal, es a partir de 10 a 12 a más milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, hipertensión portal mayor a 10 o 12 en algunos libros que vayan a leer. En cambio, hipertensión pulmonar mayor a 25. ¿Ok? Entonces, el evento inicial de los pacientes con cirrosis hepática es la hipertensión portal. Pero el segundo evento, y es por el motivo por el cual el cuerpo tiene una serie de mecanismos compensadores, se llama la vasodilatación esplácnica. ¿Ok? Vasodilatación esplácnica. ¿Ok? Esta vasodilatación esplácnica, su propio nombre dice vasodilatación. ¿Cómo estaría la resistencia vascular periférica? ¿Aumentada o disminuida? Muy disminuida. ¿Ok? ¿Se acuerdan de cardio? Porque en realidad toda medicina interna conduce a cardio. Todos los caminos conducen a cardio. Si disminuye la resistencia vascular periférica, ¿qué parámetro del gasto cardíaco? ¿Qué parámetro dentro de las funciones cardíacas estaría disminuido? ¿Presión arterial era igual a qué? ¿Con qué más? Con gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, la presión arterial estaría disminuida, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo para compensar? ¿Qué mecanismo compensatorio vimos en cardio? De manera rápida, reflejo al receptor, y de manera lenta, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Este sistema renina-angiotensina-aldosterona, uno de los efectos de la angiotensina 2 era producir aldosterona, además de la vasoconstricción, de la remodelación, etc., la aldosterona. ¿Ok? Esta aldosterona, justamente, ¿qué es lo que hacía la aldosterona fisiológicamente?
guarda sodio, Y elimina por... bota potasio. ¿Ok? Entonces, los efectos de la angiotensina o los efectos de la aldosterona justamente son causa raíz de los efectos o de las complicaciones clínicas de los pacientes con cirrosis. Por ejemplo, la citis. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todo inicia por la vasodilatación esplácnica y los mecanismos compensadores que tiene el cuerpo para que justamente regular esa presión arterial. Por eso es que, por ejemplo, la cirrosis hepática, poshepática, una de las causas es insuficiencia cardíaca de las cavidades derechas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les dije hace un momento, cualquier causa, alcohol, hepatitis, estenosis hepática alcohólica, no asociada al alcohol, hepatitis autoinmune, etc., todo conlleva a la cirrosis hepática. ¿Ok? Ya hemos visto la fisiopatología de la cirrosis hepática y por qué el paciente tiene esa constelación de síntomas por la vasodilatación esplácnica, vuelvo a decir. ¿Ok? Entonces, las complicaciones netamente de la cirrosis hepática, ya les dije una, asitis. La asitis no solamente se debe a la reabsorción de sodio, sino también se debe, ¿cuál es otra de las funciones hepáticas? Dentro de las miles de funciones hepáticas que tiene el hígado, ¿qué otra función tiene el hígado? ¿Qué produce? ¿Qué tipo de proteína? La más abundante del cuerpo, ¿cómo se llama? Albúmina. La albúmina. Ok, entonces, si el hígado está disfuncionante, por lo tanto hay hipoalbuminemia. Por lo tanto, disminuye la presión oncótica y genera edema. Acuérdense, mediante la fisiopatología de insuficiencia cardíaca era aumento de presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de las proteínas en el espacio intersticial y aumento de la permeabilidad. ¿No? Eran 4. Ok, entonces, la producción de albúmina. Muy bien. La peritonitis bacteriana espontánea. Cuando se produce aumento de líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal, que normalmente tiene líquido, pero menor a 50 mililitros, hay líquido, ¿ok? Este líquido que lo produce la pleura visceral, ¿ok? Porque es la más irrigada y la inervada del peritoneo parietal, no se olviden de eso, ¿ok? ¿Cómo diagnosticabas peritonitis bacteriana espontánea en estos pacientes? Acuérdense, medicina interna. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando un paciente tiene asitis, está echado en su cama, tiene una panza enorme, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tiene una asitis, atención. Principal medida terapéutica, paracentesis. La paracentesis no solamente es tratamiento, sino también diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en la paracentesis, ¿tú qué vas a tener? Lo vas a mandar a cultivo, ver si hay algún microorganismo que ha crecido ahí porque es fuente o caldo de cultivo para infectarse. ¿Ok? ¿Y cómo diagnosticas una peritonitis bacteriana espontánea? Cuando tiene mayor a 250 milímetros de cúbicos de polimorfos nucleares. Acuérdense de Mato, los polimorfos nucleares se elevaban ¿en qué tipo de infecciones? Los linfocitos, ¿en qué tipo de infecciones se elevan? Virales y qué más? Tuberculosis. Eosinófilos, polimorfos nucleares, bacterias. Entonces, por lo tanto, aquí una bacteria principalmente es la que va a contaminar este líquido acítico. ¿Qué tipo de bacteria contamina principalmente el líquido acítico? E. coli. ¿Ok? E. coli. Entonces, como tú sabes que la E. coli principalmente es la que va a sobreinfectar este líquido acítico, por lo tanto necesitas antibióticos, tanto para tratamiento como tal y para prevenir, porque los pacientes no solamente van a hacer un episodio de asitis y nunca más, van a producir asitis a grandes cantidades. Créanme, uno de los peores pacientes que van a tener en su internado son pacientes cirróticos, porque lo van a hacer siempre, van a tener que hacer electrolitos, van a tener que pedir albúmina, van a tener que hacer paracentesis diagnóstica, terapéutica. Lo más que eso que van a tener en medicina interna es pacientes cirróticos. ¿Ok? Por la gran cantidad de complicaciones que tiene un paciente cirrótico. ¿Ok? Entonces, si tú sabes que E. coli va a sobreinfectar el líquido acítico, por lo tanto necesitan antibióticos. Si ustedes, como son seminario 2,
les va a venir en su PC3 mecanismo de acción de todos los antibióticos. Entonces, de los antibióticos que va a actuar acá, obviamente inhibiendo E. coli o destruyendo E. coli, van a ser las cefaloporinas de tercera generación. En este caso, la ceftriaxona o el cefotaxib, que para su buena suerte, amoxicilina, ceftriaxona, ertapenem, todas las penicilinas tienen el mismo mecanismo de acción. Inhibiendo la que, ¿qué dijo el doctor Barrera? PDP, ¿no? La proteína fijadora de penicilinasa, de penicilina. ¿Ok? Esto es para tratamiento. Pero para la profilaxis, ¿qué quiere decir profilaxis? ¿Tú para qué das profilaxis? ¿Para qué? Para prevenir, ¿no? Para prevenir. Aquí hay dos grupos de antibióticos. ¿Ok? Quinolonas y los inhibidores del ácido fólico o folínico. ¿Ok? Mecanismo de acción de las quinolonas. Mecanismo de acción de las quinolonas. Uno, ADN girasa, ¿qué más? Y la topoisomerasa 4, que son enzimas que catalizan justamente la formación del ADN de la bacteria. ¿Ok? DNA girasa y la topoisomerasa 4. ¿Ok? Y los inhibidores del ácido folínico, por ejemplo, el trimethoprim, sulfamethoxazol o el cotrimoxazol. ¿Ok? Como son dos fármacos, tienen diferentes targets, diferentes enzimas que van a inhibir. Uno, el trimethoprim, y el otro, el sulfamethoxazol. Pero la finalidad de este grupo farmacológico es inhibir la síntesis de ácido fólico. Recuérdense, el ácido fólico, ¿okay? O la vitamina B9 era un cofactor para la síntesis de bases, para la síntesis de purinas en el ADN, así como el B12. ¿Ok? Entonces, el trimethoprim inhibe a esta enzima, dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Y el sulfamethoxazol, dihidroapto sintasa. Son dos enzimas diferentes, repito, sulfamethoxazol, dihidroapto sintasa, y el trimethoprim, la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Las dos enzimas catalizan y forman el ácido fólico. ¿Ok? Entonces, trimethoprim, sulfamethoxazol, diferentes mecanismos de acción. Uno para tratamiento y el otro es para profilaxis. Muy bien. ¿Qué otro tratamiento tiene el paciente cirrótico? Otra complicación, perdón, es la encefalopatía. ¿Ok? El paciente cirrótico se duerme. ¿Por qué se duerme? ¿Por qué se duerme? Por el amoníaco. ¿Ok? Por el amoníaco. Entonces tú lo que tienes que hacer es disminuir esa producción de amoníaco o justamente inhibir aquel que produce esa producción de amoníaco. ¿Ok? En primer lugar, disminuir la producción de amoníaco. Seguramente tú has tomado alguna vez esto, cuando estás estreñido, lactulosa. ¿Qué es lo que hace la lactulosa? Que el amoníaco pasa a ion amonio. ¿Ok? O sea, del amoníaco, que es NH3, lo convierte a NH4 o ion amonio. Y este ion amonio no pasa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no lo duermen así. Tratamiento para la cirrosis, para la encefalopatía hepática. El otro tratamiento es la rifaximina. Con X, rifaximina. ¿Ok? ¿A qué le suena la rifaximina? ¿A qué otra enfermedad infección contagiosa que somos reyes en Latinoamérica? Suena a rifampicina, ¿no? ¿Cuáles mecanismos son rifampicina? Muy bien, inhibe la RNA o ARN polimerasa. Entonces la rifaximina hace lo mismo. ¿Ok? La RNA polimerasa.
¿Pero será de la o del bacilo tuberculoso? No, esto es de la E. coli. Pues. De la E. coli, que justamente es la principal microorganismo que sobreinfecta el líquido azul. ¿Cómo sospecharían ustedes si les viene un caso clínico, por ejemplo, de su examen teórico o su examen práctico, un paciente con peritonitis bacteriana espontánea, aquel paciente con antecedentes de cirrosis por cualquier causa y tiene fiebre, ¿ok? Principal, no hay peritonitis bacteriana espontánea si el paciente no tiene fiebre, y 2, dolor abdominal. Fiebre con dolor abdominal más antecedente de paciente con cirrosis hepática, igual peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ok? Muy bien, y obviamente ustedes ya saben por qué el paciente con cirrosis tiende a sangrar o a tener HDA, ¿no? ¿Cuál era la unión portosistémica formadora de las varices esofágicas? Les expliqué el escenario 1, pero que vayan conmigo. ¿Te acuerdas, Ángel? ¿Te acuerdas? Había 4, ¿no? Pero principalmente 3. Por eso es que el paciente tiene varices esofágicas, por eso es que los pacientes tienen signo de la cabeza en medusa, por eso que tienen hemorroides, los pacientes con cirrosis hepática. ¿La varices esofágica qué unión era? Ya, la unión portal. Perdón, el origen portal, ¿cómo se llamaba esa vena? Que se unía con las venas esofágicas, que es de la sistémica. La gástrica izquierda. La vena gástrica izquierda, que es parte del sistema venoso, ¿okay? Se unía con las venas esofágicas, que es del sistema, perdón, del sistema sistémico, para valga la redundancia, ¿okay? Se anastomosan a nivel de la unión gastroesofágica y producen varices esofágicas. Y estas varices se dilatan y por lo tanto se rompen y sangra el paciente con cirrosis hepática. ¿Ok? Para los que no se acuerdan, ¿cómo se producían estas varices? Aquí está, ¿ok? Para que vean que no les miento. Varices esofágicas con la vena gástrica izquierda y las esofágicas que vienen de la vena cava inferior. Unión portosistémica se unían a nivel, ¿ok? Del ángulo de la unión gastroesofágica y obviamente como hay hipertensión portal, aumento de la obstrucción del flujo sanguíneo portal, se dilataba. Porque recuerden, ¿quién tenía más pared arterial? Perdón, más músculo, las venas o las arterias. Las arterias. La que mayor capacidad sanguínea tenían eran las venas porque tienen mayor distensibilidad. Entonces, si tienen mayor distensibilidad, tienen menor fuerza de resistencia cuando aumenta la resistencia. Mayor distensibilidad cuando aumenta la resistencia. Por lo tanto, se distienden y se colapsan. Los pacientes con cirrosis hepática tienen HDA. ¿Ok? Principal causa de HDA. Pregunta de nada. No. HDA, no entiendo HDB. HDB es hemorragia digestiva baja. Úlcera. ¿Úlcera péptica o duodenal? ¿Duodenal o gástrica? ¿Cuál es la más frecuente? Duodenal. Y si te digo principal causa de HDB o hemorragia digestiva baja, ¿cuál es? No. Pregunta de nada. Los divertículos. Los divertículos. ¿En qué segmento del colon producen más divertículos? ¿Cuál es la porción más móvil del colon? Está arriba del recto, ¿cómo se llama? La sigmoide. Ahí donde se producen más divertículos. ¿Ok? O la diverticulosis. Que no es lo mismo que diverticulitis, que es la infección del divertículo. Muy bien. El tiempo ya acabado. Espero que se acuerden varias cosas porque, como les digo, los antibióticos. Y también, ya. Esto de acá, para terminar. En el ENAM 2023, en el extraordinario, vino una descripción tomográfica. Ni siquiera había venido en el residentado en algún momento. ¿Ok? Entonces, de repente su examen teórico les va a venir una descripción histopatológica. Que para los que, por ejemplo, quieren irse al MIR o los que quieren irse a Estados Unidos, tienen que saber ser más o menos patólogo, por así decirlo, saber la descripción patológica. Entonces, espero que ninguno de ustedes llegue a la imagen B.
¿Ok? Porque si la imagen C es la cirrosis propiamente dicha, porque hay fibrosis, mira acá todo esto es fibrosis. Y esta es tu imagen del domingo a las 5 de la mañana. ¿Ok? La infiltración de grasa en tu hígado. ¿Ok? Este de acá es de la hepatitis alcohólica. ¿Cuál es la diferencia entre estatosis hepática y hepatitis alcohólica? La hepatitis alcohólica, las transaminasas, TGO y TGP están elevadas. Pero, ¿a qué proporción? ¿Será mayor a TGO o mayor a TGP? En la alcohólica. TGO. ¿Por qué? Porque el alcohol daña las mitocondrias de los hepatocitos. ¿Y dónde está más frecuente? ¿Quién se encuentra en las mitocondrias del hepatocito? TGO, no TGP. Es decir, la hepatitis alcohólica a predominio de TGO. Todo lo demás a TGP. ¿Ok? Entonces, esta imagen de acá, ¿ok? Que justamente donde te señala la flecha, es la hepatitis alcohólica. ¿Cómo se llama este hallazgo histopatológico? ¿Alguien sabe cómo se llama? De la hepatitis alcohólica fulminante. Espero que nunca llegue, pero de repente llega a prueba de escenario 2, ¿no? Para celebrar. ¿Alguien sabe cómo se llama ese hallazgo histopatológico? Para su punto extra. ¿Punto extra? ¿Nadie? Van a tener 2 puntos extra, además de la semana de medicina. Para el PS3, para el aplazado, ¿nadie quiere? Para el final. Listo, Cuerpo de Mallory. ¿Ok? Hallazgo histopatológico de la hepatitis alcohólica fulminante, el cuerpo de Mallory. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué deben leer? ¿Cómo afecta, además de todo, obviamente, el paracetamol? ¿No? Porque tú te llamas doctor paracetamol, ¿no? Yo también me llamo doctor paracetamol. ¿Ok? Tú también vas a ser doctor paracetamol. Vas a recetar paracetamol todo el día. ¿Ok? A todo paciente. Entonces tienes que saber dosis tóxica en adultos, en niños, cómo actúa el paracetamol y por qué es hepatotóxico, y cómo el antídoto, que es la N-acetilcisteína, disminuye esa intoxicación por paracetamol. Lo puedes leer en cualquier artículo. En inglés, español, castellano, alemán, árabe, lo que quieras. ¿Ok? Pero para la PES oral 3 te vamos a preguntar. ¿Ok? Intoxicación por paracetamol. ¿Cómo actúa? Porque tienes que saberlo al revés y al derecho. Muy bien. Si uno de aquí va a dar el examen de salud para el domingo, les deseo mucha suerte. Bueno, resulten no, en realidad éxitos. Porque la suerte no existe. Bueno chicos, me ofrece